La Francia del siglo XX es el primer país de Europa en el que comenzó a difundirse la convicción de que podía prescindir de Dios, que podía vivir como si Él no existiese. En Francia, sin embargo, algunas figuras de santos como Teresita del Niño Jesús, conocida también como Teresa de Lisieux, recordaron que el sentido de la vida es precisamente el de conocer y amar a Dios. Teresa nació en 1873, en un ambiente profundamente creyente. Ella fue la última de 8 hermanos. Sus padres, Luis Martín y Celia Guerin, también fueron recientemente declarados santos. Teresa recibió una educación profundamente religiosa, que pronto la llevó a elegir la vida religiosa en el Carmelo de Lisieux. Algunas de sus hermanas también fueron monjas, se retiraron a la vida religiosa. Allí en el Carmelo de Lisieux, esta santa entró cuando tenía la edad de 15 años, muy joven, era una niña. Tuvo que pedir un permiso especial para poder entrar. Aquí ella poco a poco se confía a Dios. A sugerencia de la superiora, lleva un diario en el que anota las etapas de su vida interior. Escribe en 1895. El 9 de junio, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de comprender más que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Al amor de Dios, Teresa quiere responder con toda su fuerza y con su entusiasmo juvenil. Ella no sabe, sin embargo, que el amor la guiará a través del camino de la privación y de la noche oscura. Al año siguiente, 1896, aparecieron los primeros signos de tuberculosis que la llevaron a la muerte. Aún más dolorosa es la experiencia de la ausencia de Dios. Acostumbrada a vivir en su presencia, Teresa se encuentra envuelta en la oscuridad de la que es incapaz de ver algún signo sobrenatural, algún signo de Dios, sentir a Dios. Ahí, sin embargo, una última etapa cumplida por ella. Se entera de que a ella, pequeña, se le confía el conocimiento de la pequeña vía, la vía del abandono a la voluntad de Dios, la vía de la infancia espiritual. La primera lectura de hoy, por medio de la experiencia de Job, expresa el triunfo de la fe de frente al aparente abandono de Dios y abandono de los hombres, de sus hermanos, amigos, vecinos, de frente al rechazo de sus cercanos. Job, de frente al abandono, a la enfermedad, al sufrimiento, de frente a la aparente proximidad de la muerte, confía plenamente en que Dios le hará justicia, aún después de la propia muerte. Esta fe de Job preludia la esperanza de la resurrección de la carne, la esperanza de la vida eterna. Dice Job: porque yo sé que mi Redentor vive y que Él, el último, se alzará sobre el polvo, y después que me arranquen esta piel, yo con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo lo veré. Lo contemplarán mis ojos, no los de un extraño. Santa Teresita confió en Dios aún después, aún durante la noche oscura, que ella experimentó y que estando ya cercana a su muerte, dijo: mi camino es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. La Iglesia reconoce la enseñanza profunda y valiosa del caminito de Santa Teresita, lo cual conlleva el aceptar nuestras propias limitaciones y el dar de todo corazón lo que tengamos, no importa lo pequeña que sea la ofrenda. Para Santa Teresita, la vida se convirtió en un juego despreocupado, porque incluso en momentos de abandono, Dios cuida y está listo para tomar en sus brazos a aquellos que confían en Él. Otras 2 frases impactantes que dijo, estando cerca a su partida para el cielo, son las siguientes: después de mi muerte dejaré caer una lluvia de rosas, pasaré mi cielo
haciendo bien sobre la tierra. Diciendo esto, ella indicaba su deseo ardiente de interceder por la iglesia y de que aquellos que la invocasen amasen a Dios con un amor ardiente. La esperanza del cielo, la fe en la vida eterna que Cristo nos ofrece, el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Por eso esta chica joven muere a los 24 años, jovencita, llena de alegría y de esperanza. El salmo de la liturgia de hoy también expresa esta esperanza. El salmista, aun si experimenta las persecuciones, junto a Dios no teme. En la última estrofa del salmo dice: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Después de la muerte de Santa Teresita, la autobiografía que sus hermanas publicaron bajo el título La historia de un alma, resultó ser un libro de la profunda espiritualidad que le valió el nombramiento de doctora de la Iglesia. Ella es también patrona de todas las misiones extranjeras, junto con San Francisco Javier. Precisamente hoy, continuación del Evangelio de ayer, el Evangelio es el envío de los 72 discípulos. Lucas narra 12 envíos diferentes, uno de los 12, que es el número de las tribus de Israel, y otro de los 72, número tradicional de las naciones paganas. En el envío de este círculo más amplio de discípulos se expresa la universalidad de la misión. De este Evangelio vamos a tocar algunos puntos. El primero es la decisión de Jesús de enviar de dos en dos. Nuestro Dios es un Dios trinitario, comunión de personas en una unidad inseparable de amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. La misión de la Iglesia tiene su fuente y destino en este amor trinitario. Dios, que es comunión, crea comunión. El infierno es la soledad, la separación de Dios, de los demás e incluso de uno mismo. La vida eterna, la salvación, es comunión, comunión con Dios, con los demás y comunión íntima con uno mismo, con la propia vocación al amor. Cristo envía en misión a su iglesia, no a personas separadas entre sí. No hay auténtica relación con Cristo si no hay auténtica relación fraterna. Este ser enviados a crear comunión no es solo invitar a los demás a acoger la comunión con Cristo y con su iglesia, sino también entrar en un proceso personal de conversión a la comunión, que no se hace separado de los demás. El ser enviados a evangelizar no presupone que seamos perfectos, sino que nos pone en un camino hacia la perfección, o más bien, hacia la conversión continua. La misión es fundamental en la vida cristiana. La iglesia, el cristiano, es misionero si no, no es cristiano. El ser cristiano es ser misionero. En la medida en que respondemos a este llamado, a evangelizar, a ser testigos de Cristo, contemporáneamente entramos en un camino de conversión. No es primero uno y después el otro. Son los dos contemporáneos, tal y como vemos en la expresión del profeta Jonás, en la experiencia de él. Podemos leer el libro y ver esto, el libro del profeta Jonás. La relación con el otro es una ayuda a vivir este camino de conversión, de la relación con Cristo. El otro puede ser una palabra de Dios para nosotros, que nos ayude a ver más claramente el actuar de Dios en nuestra vida. Puede servir de espejo para conocernos a nosotros mismos y ver nuestras debilidades. Puede ser lugar de encuentro con Dios y con su misericordia. El otro es un límite que nos hace manifiesto nuestro egoísmo y nuestra incapacidad de amar. En las relaciones comunitarias siempre surgen conflictos por nuestras debilidades humanas, pero el Espíritu Santo se manifiesta cada vez que se da el perdón y la reconciliación. 70 veces 7. El ahondar continuamente en la experiencia del amor misericordioso de Dios Padre y vivir continuamente esa misericordia entre los hermanos, cada vez que se cometen errores y el demonio busca de crear contiendas y divisiones,
El perdón nos hace crecer humana y cristianamente. Otro punto es que Cristo envía a los 72 para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. En griego dice que Cristo los envía delante de su rostro. Jesús tiene una mirada de cuidado, de atención hacia los misioneros, hacia su iglesia, y se hace presente en la evangelización. Cristo camina junto a la iglesia, y la iglesia, los misioneros del evangelio, son portadores de Cristo, aún en medio de persecuciones y tribulaciones. Llevar la buena nueva, anunciar el querigma, testimoniar con la propia vida, hacer presente el amor y la misericordia de Dios, es llevar a Cristo hacia los demás, es dar la posibilidad de encuentro con Cristo. El anuncio del querigma, o querigma, tiene poder para sanar los corazones, para liberar de la esclavitud del demonio, de la soledad del infierno, e introducirnos gradualmente en una vida nueva de comunión. Por eso Jesús dice: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Necesitamos de la iglesia, de una comunidad, de personas que nos ayuden en nuestro camino de conversión, personas que nos anuncien la palabra de Dios, que nos llamen a conversión, que nos corrijan, que oren por nosotros conociendo cuáles son nuestros problemas concretos. Personas que en la propia debilidad nos hagan presente a Jesucristo. El último punto que quiero tratar es el de la oración por la evangelización. Cristo dice a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Repito nuevamente: no se es cristiano si no se es misionero. Santa Teresa de Lisieux es patrona universal de las misiones. Y eso que ella nunca salió del convento, pero oraba fuertemente por la evangelización de todos los pueblos. No todos están llamados a ser evangelizadores, dejando la propia familia y yendo a otros lugares o naciones. O partiendo con la propia familia, porque hay familias también en misión, y eso lo vemos con diferentes realidades de la iglesia. Pero no todos están llamados a esto. Pero sí, todos estamos llamados a tomar parte en la evangelización, donde sea que estemos, en los ambientes en los que nos relacionemos, testimoniando a Cristo con nuestras palabras y acciones, dando una palabra de aliento a quien la necesita, denunciando lo que está mal y haciendo presente la misericordia de Dios, en el convento, en la parroquia, en la casa, en el trabajo, donde sea que estemos. ¿Por qué? Porque todo hombre necesita del amor de Cristo, y tu testimonio puede ser el medio que Dios use para salvar a una persona. ¿Cuántos matrimonios se han salvado? ¿Cuántas personas han salido de la depresión? ¿Cuántas personas han renunciado al suicidio? ¿Cuántas personas han salido de la tristeza de una vida vacía? Porque se han encontrado con el amor y la misericordia que viene de Cristo, del Padre, en el Espíritu Santo, por medio de personas concretas. Una forma valiosísima en la que todos podemos ayudar en la evangelización es la oración. Porque si no hay un corazón abierto para ir a anunciar y para escuchar o ver el testimonio cristiano, no se puede dar la fe. La oración ayuda a que el Espíritu Santo prepare el camino, prepare los corazones. Que el Señor nos conceda la fe para abandonarnos al amor del Padre, como niños pequeños, y amor por la Iglesia y por la evangelización. Alabado sea Jesucristo.